Empezaríamos por mis padres. Mi papá fue militar, mi mamá fue maestra. Se conocieron en la ciudad de Guadalajara y yo ahí nací. Y toda la familia de mamá es de maestros. Mi papá entró muy joven al ejército, incluso tuvieron que falsificarle la edad, dentro de 15 años. Yo tenía un tío que era en aquel entonces, no sé qué cargo tendría, pero tenía un cargo importante en el ejército, era Arturo Dávila Caballero, y logró entrar al ejército a los 15 años y se retiró cuando era capitán, cuando tuvo el grado de capitán después de 20 años de servicio, y puso un pequeño taller. Bueno, se asoció con un tío que tenía una fábrica de muebles, y él puso un taller en el mismo lugar donde vivíamos. Entonces pude apreciar la vida de un pequeño industrial con todos los retos que tenía. Entonces tenía las dos influencias, por un lado la docencia por parte de mi madre y por otra la administración o el negocio por parte de mi papá. Y la elección, yo creo en la suerte, no puedo decir destino, pero sí circunstancias. Yo estudié en la Prepa 1, siempre estuve en escuelas públicas que guardo muy buen recuerdo de ellas. La primaria fue la Guadalupe Victoria en la colonia San José Insurgentes. La secundaria es muy famosa, era antes más la secundaria número 8. Es creo de las pocas secundarias que quedan que son exclusivamente para mujeres. Luego estuve en Prepa 1 cuando estaba en el centro y finalmente en la Facultad de Contaduría y Administración. Digo que creo en la suerte porque fue como una condición azarosa la que me llevó a elegir, entre comillas, esa carrera. En la preparatoria teníamos orientación vocacional, pero lo que me dijeron es que podía estudiar lo que yo quisiera, o sea, no me ayudaron mucho. Y vi que en la universidad la situación era como más equitativa, o sea, no importaba tanto que uno fuera hombre o mujer. Entonces trabajé en la Facultad de Contaduría como profesora de medio tiempo. Y cuando tuve noticias de que la UAM se estaba abriendo una nueva universidad, una compañera que también trabajaba en la UAM, que trabaja aquí en este cubículo, seguimos siendo compañeras y amigas, Roxana Muñoz me dijo, yo ya hice mi solicitud en la UAM, deberías ir. Entonces vine y me encontré con el primer jefe de departamento, Raúl Ibas, y fue, o sea, cuando me explicó y demás, fue como una sinergia, una simpatía que surgió y me cambié. Entonces, eso fue el 15 de septiembre de 1975. Y con este modelo de enseñanza-aprendizaje del sistema modular y los cursos de inmersión que había al sistema modular, diseñar los planes de estudio, o sea, todo eso fue como muy interesante. Era como un gusto venir. Con los compañeros no había cubículos, o sea, uno para llegar a su escritorio pasaba a toda el área de ciencias sociales y había un intercambio ahí importante, ¿sí? Entonces, esa fue la primera etapa en que diseñamos el plan de estudios y los programas de estudio. También una etapa que recuerdo que desgraciadamente cambiaron mucho las cosas fue la conformación del sindicato, porque era realmente un sindicato de académicos y administrativos. Entonces fue otra etapa de retos y de aprendizaje. Y la otra etapa importante fue cuando tuve la oportunidad de irme becada por CONACYT a hacer el doctorado en Francia. Mis colegas, y puedo decir ellas en buena parte, me propusieron y les costó como 5 años porque yo decía, era algo que me costaba mucho trabajo, o sea, imaginar, decía, no, qué vergüenza, o sea, no. Pero fueron muy constantes y me convencieron, dijeron, bueno, creemos que tú debes ser profesora distinguida. Y una de ellas, Magdalena Saleme, me dijo, me lo pongo como reto, antes de irme de la universidad, el que completes el trámite, yo te voy a ayudar y te voy a apoyar, Laura Peñalba también. Arturo Lara, que fue el primer profesor que me propuso, me dijo, yo te voy a proponer como profesora distinguida, pero realmente le costó mucho trabajo porque no movía yo un dedo, ¿verdad? O sea, y poder haber logrado el proceso, y además que me gustó mucho la ceremonia, porque vi a gente de diferentes etapas de mi vida, gente que no esperaba ver,
les había yo mandado la invitación, pero vinieron. Jorge Acevedo fue profesor de la universidad y vino de Oaxaca. Estuvo el doctor Romualdo López Zárate, rector de Azcapotzalco, o sea, autoridades también que en ciertos momentos convivimos muy cerca y me dio mucho gusto verlos. Entonces también fue un momento, y vi a toda mi familia, a mi hijo, mis primos. Entonces fue como un momento de síntesis en el espacio universitario, ¿no? Entonces, bueno, fueron algunos de los momentos. Yo creo que es un punto y seguido, o sea, porque el significado es una responsabilidad, porque dice, bueno, ¿y por qué me distingo? Es una responsabilidad de no bajar la guardia, o sea, seguir con entusiasmo y con más entusiasmo todavía y más compromiso. ¿Por qué digo que no es punto y aparte? Porque es una continuidad. O sea, la responsabilidad es sobre los mismos asuntos, la investigación y la docencia. Quizás es punto y no es nada más continuidad, porque una cuestión que es importante es la libertad en cuanto a los ritmos, porque, bueno, hay una cuestión que la mayoría sabe, que es no tener que meter papeles cada año para refrendar las becas, o sea, ya está dado. Pero entonces ya no es por la obligación, sino es por la responsabilidad que eso se tiene que hacer. Y además uno tiene que hacer cosas más importantes porque ya no está la cuestión de productividad por número de artículos, ahora es productividad por la calidad del proyecto. El reconocimiento a mis padres, a mi padre, eso me gustaría decirlo porque en mi época no era tan común, y sobre todo en familias que no teníamos muchos recursos, más bien éramos de recursos escasos, se apoyara a las mujeres para una carrera larga. Y fue mi papá el que dijo, o sea, yo las apoyo. Mi mamá quería que estudiáramos maestras normalistas, porque en esa época eran, después de la secundaria, 3 años, era como la preparatoria, y ya podía uno empezar a trabajar. Pero mi papá dijo, no, si ellas quieren una carrera larga, yo las apoyo. Entonces ese reconocimiento a mis padres, ¿no?, a mi padre en particular, que también era como de avanzada. En unas cosas era muy tradicional, en otras no, entonces eso se lo agradezco, se lo vuelvo a agradecer. Y bueno, y a la vida, porque me puso en circunstancias, y claro, yo creo que aproveché las circunstancias, pero a circunstancias que me ayudaron pues a poder descubrir mi vocación y realizar mi vocación.